buenas tardes, buenas noches para todos mis queridos hermanos, hermanas de las diferentes iglesias en más de 60 países. También un saludo muy especial y con mucho cariño para las personas por primera vez que se congregan o que se añaden hoy con nuestra enseñanza. Un saludo muy especial también para las personas recientes. Los amo, los quiero con todo mi corazón y les deseo que mi Dios, ese Dios que hizo los cielos y la tierra, ese Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, ese Dios que anduvo con Moisés, ese Dios poderoso, ese es al que nosotros predicamos. Y ese Dios esté con ustedes hoy, los bendiga, los liberte, los sane y les dé muchas bendiciones. Así que ustedes pueden sentarse, ubicarse en sus lugares, en su sitio donde se encuentren y concéntrense en la enseñanza. Pongan el corazón a la enseñanza. Mediten en la palabra, en cada escrito. Pongan mucha atención a la explicación, porque allí es donde nosotros aprendemos a conocer a Dios. Así que nosotros nos sentimos orgullosos, nosotros como iglesia, la Iglesia Ministerial de Jesucristo Internacional, nos sentimos tan orgullosos porque tenemos a ese Dios vivo, a ese Dios poderoso que se manifiesta. Y Él se ha manifestado en nuestras vidas, Él se ha mostrado a nosotros y por eso creemos en Él. Por eso creemos que Dios vive, Dios existe y Él se manifiesta al ser humano. Usted no dude, lea la Biblia y verá cómo usted va a aprender a conocer a Dios y a aprender a conocer sus caminos. Así que todo esto es lo que nosotros tenemos, lo que vivimos y lo que hacemos todos los días, todo el tiempo, desde que el Señor nos dio la oportunidad y nos dio el privilegio de conocerle y de estar aquí congregados como iglesia, en su lugar donde Dios comienza a manifestarse a través de su Espíritu Santo. Así que la honra y la gloria para nuestro Dios. Y así como ustedes ya están ubicados, sentados, entonces vamos a estar abriendo la Biblia. Como les decía, como no tengo mis compañeras de canto, pues entonces no vamos a cantar el himno a capela, porque es que yo me equivoco y entonces ellas me ayudan. Bueno, vamos aquí a abrir la Biblia en Colosenses. En Colosenses capítulo 2. Y vamos a estar leyendo del verso 1 hasta finalizar, que termina en el 23. Sin embargo, vamos a tener dos apartes de lectura para reafirmar la enseñanza, para reafirmar lo que el apóstol Pablo ha venido diciendo, porque yo veo que el apóstol Pablo, desde Romanos que empezamos a leer, él siempre ha estado destacando la obra de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el mismo Dios, y destacando la diferencia que hay entre los gentiles o las naciones extranjeras, separándolas del pueblo de Israel o el pueblo judío, que ellos eran gobernados por las leyes de Moisés. Y en todos esos epístolas, en todos esos libros que hemos leído hasta ahora, nos damos cuenta que el apóstol siempre dice lo mismo con diferentes palabras, con diferentes sentidos, pero nosotros disfrutamos, así sea repetición de la repetidera, disfrutamos, porque nunca nos cansaremos de hablar de Dios y de leer lo mismo y de cantar lo mismo para nuestro Dios. Yo he leído en Apocalipsis, por ejemplo, y dice que allí el apóstol Juan veía a 24 ancianos que estaban sentados en unos tronos y que ellos día y noche alababan al Señor y decían: Santo, santo, santo Dios Todopoderoso, el Señor es todo misericordioso. Y dice que día y noche todo el tiempo están diciendo estas alabanzas.
Así que si ellos lo hacen allá en el cielo, allá en el trono del Padre, pues nosotros aquí tampoco nos vamos a cansar de leer la Biblia, no nos vamos a cansar de cantar los coros, los himnos, de componerle canciones a nuestro Dios. Hay que componer canciones y los que componen las canciones, cántenle a Dios. Y no se cansen y digámosle al Señor todos los días lo mismo, que amamos a nuestro Dios y que creemos en Él, que Dios existe. Dios vive. Bendito el nombre del Señor. Así que aquí en el capítulo 2, verso 1 dice, aquí está resaltando, lógico, el apóstol Pablo sigue resaltando al Señor Jesucristo, su trabajo, su deidad también, como es su persona, lo que es Él. Y dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. La Odisea, un pueblo, una ciudad en ese tiempo, había sido evangelizada. Y él se preocupaba por los creyentes. Dice, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Bueno, la gente se preocupaba. Hoy también es lo mismo, la gente se preocupa porque no me pueden dar la mano. Pero el Señor dice, no, es que si estamos con el Espíritu del Señor, eso es como si estuviésemos todos juntos. Tengamos un solo corazón y verá que ya ustedes no me van a extrañar para nada. Porque cuando usted sea uno con el Señor, el sentir del Señor Jesucristo, cuando dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo. Entonces ya todos vamos a ser uno y ya no nos vamos a extrañar en lo físico, en persona. Así que en aquel tiempo pues también sufría la gente, que porque no podían ver al apóstol Pablo. Entonces él dice que él oraba por ellos para que fueran consolados. Aquí en el verso 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios. Les estaba diciendo allá a los de la Odisea, no se preocupen que ustedes no puedan ver mi rostro, yo oro por ustedes, y además allá está el Espíritu Santo, están los dones, y Dios está con ustedes, entonces ustedes ya son consolados. Y dice que ese era el final de su predicación y la finalidad que allí en aquella ciudad haya llegado el evangelio puro del Señor, era para que ellos también conocieran el misterio, ese gran misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Ese gran misterio de la obra redentora del Señor Jesucristo con la predicación de su evangelio puro, las buenas nuevas de salvación. Ese era el misterio escondido. Y en el verso número 3 dice, en quien están escondidos todos los tesoros. ¿En quiénes están escondidos esos tesoros? En Dios el Padre y en Jesucristo. Dice, en ellos, el verso 3, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Bendito el nombre del Señor. Qué hermosura es cuando nosotros contemplamos estas cosas, meditamos en ello, hasta donde la sabiduría y el conocimiento máximo existen solamente en nuestro Dios, en el Señor Jesucristo, quienes los dos pues es un solo Dios. Un solo Dios, solo que es tanto el poder de Dios, es tanta la sabiduría y el conocimiento de Él, que dice que se hizo carne, tomó carne humana, se formó un hombre y le puso Jesús de Nazaret. Ese es el poder, esa es la sabiduría de nuestro Dios. Así que nosotros no podemos ir a dudar, como la gente que a veces dice, no, es que hay 3 dioses. No son 3 dioses, uno solo, porque para Él no hay nada imposible. Y dice en el verso 4, dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. En aquella época abundaban tanto los filósofos, abundaban tanto aquellos grandes estudiantes, profesores retóricos que enseñaban en las escuelas griegas, en las escuelas romanas también, y había mucha gente que decía saber mucho. Y allí Dios, usando a sus apóstoles, los enfrentaba con aquella gente para que les hablaran del poder de Dios, y todos tenían que quedarse callados y decir, este que dice tener a Dios tiene la razón, sabe más que nosotros. Y así era, y así será hoy también.
Hoy también los hijos de Dios se tendrán que resaltar también en el conocimiento de Dios, porque Dios es poder y Él es más sabio. Así que los hijos de Dios serán superiores al mundo en ese conocimiento, en esa sabiduría, en ese saber de la doctrina del Señor. Bien, y aquí en el verso 4, en el 5 dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Bien, en ese tiempo el apóstol Pablo decía, yo estoy ausente, yo no puedo visitarlo, yo no puedo ir personalmente a visitarlos, a estar con ustedes, a estrecharles la mano. No puedo, me es difícil, pero en espíritu estoy, porque la doctrina, lo que yo tengo de Dios, lo que sé del Señor, ustedes también lo tienen, también lo reciben, lo disfrutan diariamente. Esa porción del Espíritu Santo que yo estoy disfrutando constantemente, ustedes también. Eso era lo que Pablo les decía. Y nosotros hoy también, ¿qué podemos añadir? Podemos añadir que también tenemos los medios de comunicación, tenemos la internet, ¿no? Y que a través de internet pues ahí nos estamos comunicando, por lo menos ustedes me ven cerca, pareciera que estamos cerca y mire cuántos miles de millas nos están separando y sin embargo me ven ahí cerquita, mire lo que Dios hace. Gracias al Señor. El apóstol Pablo en ese tiempo no disfrutó de esta tecnología. Nosotros hoy la estamos disfrutando, la tecnología. Disculpen que hago así porque es que los hermanos que me acompañan el día de hoy aquí en la colina aplauden y entonces interviene un poquito la transmisión para ustedes. Bueno, así que hermanos, gracias por los aplausos. Pero entonces aquí los hermanos allá, como están las cámaras, ellos van a escuchar de pronto un ruidito. ¿Y quién es el que hace ruido por ahí? Bien, no es ruidito, es más bien bajito los aplausos, por favor. Aquí en el verso número 5, el 6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. El apóstol Pablo estaba muy feliz porque esta ciudad de la Odisea habían aceptado al Señor Jesucristo porque ellos eran gentiles o extranjeros, eran naciones que no pertenecían al pueblo de Israel y por lo tanto eso era una gran felicidad, un orgullo para ellos haber conocido la palabra de Dios y una gran felicidad para los apóstoles, en especial Pablo, que la palabra del Señor hubiese llegado a aquellos lugares donde la gente practicaba la idolatría. Ellos tenían muchos dioses, miles de dioses y eran idólatras. Así que él dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Jesucristo, arraigados, el verso 7, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Entonces Él les estaba recalcando, por favor, no se suelten de la mano del Señor, sigan en Él. Sí, dice que arraigados es porque ya Él había sembrado esa semilla del Evangelio. Ya ellos se habían convertido en esos árboles que comenzaban a dar fruto, a dar provecho espiritual. Y por eso les enseñaba que tenían que seguir adelante, que no volverse atrás, no desmayar, no desanimarse. Y dice, aquí en el verso 8 dice, mirad que nadie os engañe. Porque por medio de qué, de filosofías. En aquella época aparecieron muchas escuelas filosóficas, que eso hasta el día de hoy todavía lo enseñan en la escuela secundaria, enseña lo de las filosofías. Y dice que todas esas eran huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Sí, el hombre, los romanos, los griegos, ellos inventaron todas aquellas cosas. Dice, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, ¿qué habían hecho? Ellos se habían inventado tantas cosas. La gente vivía enredada, vivía confundida con las filosofías, con tantas enseñanzas, con tantas escuelas. El que más estudiara, el que mejor fuera más filósofo, pues era un personaje muy importante. Y todo esto fue lo que nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, se encontró con toda esta gente y Él tuvo que enseñarles y ellos pues criticaban, echaban abajo la enseñanza de Dios. Los apóstoles tocó enfrentarse a esto también.
el apóstol Pablo, y de esta manera vino como esa lucha entre estas creencias, primero la idolatría entre los gentiles, luego la ley de Moisés, los judíos que se convertían al cristianismo querían seguir practicando la ley de Moisés, obligaban a la gente a practicar la ley de Moisés. Pablo en su lucha y los otros entonces con las filosofías, con todas estas cosas les tocó luchar. Nosotros hoy también tenemos muchas luchas y hoy podemos decir que tenemos más elementos de lucha que los que tuvo el apóstol Pablo en aquel tiempo. Sin embargo, hoy nosotros nos sentimos alegres porque tenemos a ese mismo Dios poderoso que Él nunca ha dejado de ser, porque Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, es el mismo Dios. Entonces, hoy el Señor no ha dejado de ser y hoy, aunque hay muchas cosas por las cuales nosotros tenemos que enfrentar, luchar, porque somos perseguidos de una u otra forma, entonces nuestro Dios está hoy también ayudándonos. Qué hermoso es, ayudándonos Dios. Y Él lo está haciendo con esa hermosa labor de la obra del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos está gobernando, guiando, orientando, nos enseña, nos revela. Él es el que está con nosotros, nos respalda. Qué hermoso es, qué bonito es tener a ese Dios verdadero. Así que antes de seguir en esta lectura, porque aquí el apóstol comienza a destacar al Señor Jesucristo. Nosotros vamos a pasar un momento a Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, sin dejar Colosenses, para destacar la obra de nuestro Señor Jesucristo, ya que aquí Pablo está defendiendo la obra redentora. Y aquí en Isaías, que nosotros retrocedemos muchos siglos atrás con el profeta Isaías, cuando Dios habló por Isaías al futuro, a los postreros días, y hacía una serie de promesas maravillosas acerca del Redentor Cristo Jesús. Y aquí es del verso 1 al 5, Isaías 40, dice: consolaos, consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios. Él se estaba refiriendo, sí, en ese tiempo el pueblo de Dios era el pueblo de Israel, el pueblo judío. Y el Señor también estaba mirando a el remanente. Había un remanente desde ese tiempo que Dios había apartado y ellos no se habían contaminado tanto y Dios los tenía apartados porque por medio de ese remanente vendría el Mesías, el Salvador. Y por eso el Señor, viendo el pecado del pueblo de Israel en esa época en que vivió el profeta Isaías, que todos estaban pecando, sin embargo el Señor enviaba mensajes de consolación también, y por eso hablaba del futuro a ese remanente, porque el Señor sabía que no todos iban a ser destruidos, no todos iban a ser quitados de la presencia de Dios, sino que el remanente tenía que seguir adelante hasta que viniese Cristo Jesús. A ellos es que se refería aquí cuando dice: consolaos, consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle. Se refería a esa Jerusalén física, pero también esa Jerusalén espiritual. Es que Dios hablaba ahí de las dos formas. Él se refería a una parte espiritual, pero él tenía que materializar también esa parte espiritual, la materializaba para que la gente entendiera mejor y comprendiera mejor el mensaje. Entonces le dice: hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Que era lo que Dios había dicho antes por los profetas, que llegaría el tiempo, el futuro, en que estaría el Señor enviando al Salvador, al Redentor, al precursor de la salvación, que lo estaría enviando y que Él estaría perdonando los pecados y haciendo muchos milagros y renovando al ser, a la felicidad, al triunfo y a la vida eterna. Esas eran las promesas.
Entonces aquí le está diciendo, dígales que ya es cumplido el tiempo, que ya se cumplió el tiempo, que el pecado será perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y le dice al verso 3, voz que clama en el desierto. Estaba refiriéndose a Juan el Bautista, que nosotros conocemos muy bien la historia de Juan el Bautista, que dice que él estuvo viviendo en el desierto y luego salió a predicar el reino de los cielos, diciendo, arrepiéntanse porque detrás de mí viene el Salvador, el Rey, el precursor, el que les va a dar vida eterna, el que los va a bautizar con fuego. Él decía todas estas cosas. Y esa voz que clamaba en el desierto era Juan el Bautista. Y aquí en el verso 3 pues está el Señor profetizando por Isaías para ese futuro hermoso que ya se cumplió hace más de 2000 años y que hoy nosotros lo estamos disfrutando. Bendito el Señor. Entonces dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderecen la calzada en la soledad a nuestro Dios. Dice, preparen el camino, le dice a esa voz, es decir, a Juan el Bautista, prepare el camino a nuestro Dios. Aquí no estaba diciéndole, prepárele el camino a Jesús de Nazaret. Estaba diciendo era a Dios, porque Dios era el promotor de todo, el autor de todo. Él mismo iba a tomar carne y se iba a volver ser humano. Dice, y preparen, dice, enderezcan la calzada en la soledad a nuestro Dios. Aquí no estaba diciendo al profeta que yo voy a enviar. No, enderezca el camino al profeta que voy a enviar. O preparen el camino al profeta que voy a enviar. No. Estaba diciendo, porque hoy en día la gente dice, ay, es que Jesucristo fue un gran profeta. Eso, simplemente un profeta. Mentira. El Señor Jesús no fue un profeta. Él era nuestro Dios mismo en carne trabajando en la tierra. Entonces dice, aquí el profeta Isaías lo ratifica. Que vuelvo a leer. Esta voz que clama en el desierto, que fue Juan el Bautista. Prepare el camino a nuestro Dios, enderezca la calzada en la soledad a nuestro Dios, no al profeta. Bendito el Señor. El verso 4, todo valle sea alzado. El valle eran los personajes que ocupaban altos cargos, altas posiciones en la sociedad. Aquellos que eran los gobernantes, los mandamás, los ricos, los que tenían pues al pueblo ahí como en una esclavitud. Ellos eran los valles, el valle sea alzado. ¿Qué es un valle? Para la gente que no entiende qué es un valle, es que hay varias montañas o montes, una montaña alta y entre esa montaña entonces hay otra montaña y en la parte de abajo, lo que llama ya el piso de abajo, lo primero, eso es lo que se llama un valle. En ese valle él recibe todas las inclemencias. El valle recibe las inclemencias. ¿Por qué? Porque en estas montañas, cuando llueve, pues toda el agua se viene o los derrumbes se vienen y llegan en el valle. Destruyen al valle en su fertilidad del piso y ese valle no sirve para sembrar, no sirve para que dé comida, para dar frutos, ni siquiera para producir, tener agua, porque entonces cuando vienen las tormentas, entonces todo se vuelve lodo. Entonces esa es como en cierta manera lo que le sucede a un valle cuando está en medio de varias montañas. Y el Señor hablaba que todo valle sea alzado era que en esa época estaba la gente sufriendo. Estaba el pueblo de Israel o el pueblo judío, la gente común del pueblo, sufrían porque estaban sometidos al régimen del gobierno romano. Y ellos sufrían porque los mismos fariseos, los mismos gobernantes judíos, que ellos también estaban sometidos al imperio romano, ellos los humillaban, les cobraban mucho impuesto, les robaban a la viuda, cuando moría le quitaban la herencia, le quitaban la herencia a los hijos. Entonces por eso el Señor veía muchas viudas, muchos huérfanos, pidiendo limosna, mendigando. Toda esa gente que era humillada y que le robaban los otros, ellos eran ese valle, ellos eran el valle. Incluyamos que los apóstoles del Señor Jesucristo también eran ese valle que estaba en medio de esas montañas, porque ellos eran pescadores.
solamente vivían de la pesca, entonces era gente pobre. Así que el Señor Jesucristo, cuando Él vino, llamó a los apóstoles, eran el valle. Todo valle sea alzado, es decir, les dio importancia, les dio felicidad, les dio bendición, les dio consolación. Por ejemplo, los apóstoles gozaron tanto con el Señor. La gente comenzó a escuchar el evangelio y el Señor, y la gente se sanaba, y la gente era triste porque estaban humillados, porque la ley decía, no, hay que apedrearlos, usted está cometiendo una infracción de la ley, va para la cárcel, o será apedreada, o será darle latigazos, habrá que darle los latigazos, todo lo que dice la ley, lo que la ley enseña. Entonces, toda esa gente es el valle. Todo valle sea alzado. El Señor Jesucristo vino a consolar, a levantar el ánimo a la gente, a darle nuevamente felicidad, alegría, optimismo, deseo de seguir viviendo. Y todos los milagros y las sanidades, todo lo que el Señor hizo, pues entonces esos valles fueron levantados. Es eso, los valles. Y así hace el Señor hoy con nosotros. Hoy también hay muchos que son el valle, están ahí abajo, recibiendo las inclemencias de todo lo que los altos hagan, les suceda. Que ya vienen las tormentas, los granizos, la lluvia, los huracanes. Bueno, entonces en términos ilustrativos, simbólicos, metafóricos, es que nosotros vemos que la gente que sufre está ahí en el valle y el Señor hoy ha venido, el Señor está desde hace mucho tiempo levantando esos valles, consolándonos, dándonos alegría, haciéndonos sentir como personas, que somos seres humanos importantes, que valemos, que tenemos que nosotros somos felices y que también tenemos derechos y que el Señor nos da paz y felicidad. ¿No les parece esos valles tan importantes gracias a nuestro Dios? Entonces dice en el verso 4, todo valle sea alzado, gracias, entendemos. Y dice, y bájese. ¿Quién se baja? El monte y el collado. Entonces bájese todo monte y collado. Claro, los que están arriba, los gobernantes que no tienen a Dios, que no tienen temor de Dios, y que entonces quieren estar humillando y viviendo del trabajo y de la pobreza y del que no tiene. Entonces le decía el Señor, todo ese, bájese todo ese monte y collado. En ese tiempo, ¿quiénes eran el monte y el collado? Pues eran los gobernantes, los principales sacerdotes, los fariseos, los que cobraban los impuestos, el gobierno romano realmente que humillaba al pueblo, lo tenía sometido, esclavizado, les robaba todas las riquezas, ellos se cogían todos los dineros, la gente era pobre. No, todas esas cosas eran las que sucedían y sin Dios, pues peor. Bueno, el Señor, entonces cuando Él comienza a predicar, por eso es que a Él lo llevan a la muerte, pero ya era plan de Dios. Porque el Señor comenzó a enseñarles a todos la justicia. Es que todos tienen que ser justos. Todos tienen que practicar la equidad. Así que, ¿por qué le roban a la viuda? ¿Por qué le quitan al huérfano? ¿Por qué mejor los ricos no le dan al pobre? Ustedes se acuerdan cuando el joven rico viene y le dice al Señor Jesucristo, Señor, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y el Señor Jesús le dice, vende todo lo que tienes, porque era muy rico, y dale a los pobres. Y dice que él se fue tan triste, que se fue muy triste. Había cumplido todos los mandamientos, pero le faltaba ese de ser generoso o humanitario o misericordioso de darle a los pobres. No que le fuera a dar toda la fortuna a los pobres, no, que les diera algo. Pero él dice que se fue muy triste. El Señor se dio cuenta, dice, mire la ambición, la avaricia. Él dice que cumplió con todos los mandamientos, pero ¿sabe cuál le faltó? Tenía un pecado, o varios. Avaricia, ambición, codicia, envidia, egoísmo, mezquindad. Bueno, no sabemos qué más decirlo. Eso tenía él, después que había dicho que cumplía con todos los mandamientos. Eso es lo que dice aquí en el verso número 4. Que nuestro Dios envió al Señor Jesucristo para cambiar los corazones y la mentalidad de la gente en la vida espiritual y en la vida material.
en lo físico. En las dos formas tenía que él cambiar y transformar los corazones, las mentalidades y la forma de proceder entre humanos o en la sociedad. Y aquí dice, lo torcido se enderezca y lo áspero se allane. Es decir, que el Señor vino a limpiar corazones, a limpiar mentalidades, la forma de pensar. El que es malo se vuelve bueno, y aquellos que les faltaba, que eran buenos, que aparentemente eran buenos, les faltaba, el Señor los acaba de perfeccionar. Acaba el Señor y termina por dar una enseñanza y enseñarle a la gente, al ser humano, cómo vivir la vida. En este mundo, Dios desde el principio, desde que hizo a Adán y Eva, Dios permitió que haya riquezas, que haya ricos y pobres, pero el Señor dice que los pobres no tienen que ser míseros, de que están mendigando comida o que están comiendo tierra o comiendo maderas. No, dice que los pobres que tengan lo necesario, su comida, su vestido y su vivienda. Eso era lo que el Señor decía. Entonces los pobres tenían que tener muchas cosas, y los ricos, que Dios también iba a darle muchas riquezas a mucha gente, pues que ellos fueran misericordiosos y dadivosos, y que entonces ayuden a la gente. Bueno, todo eso fue lo que enseñó el Señor, y por eso aquí hablaba que todo era lo que la obra que Él iba a hacer cuando viniera en el futuro. Y Él ya vino, porque el futuro ya era cuando Cristo vino. Ese fue ese futuro que hablaba aquí los profetas. Y el Señor desde ese entonces, que hace más de 2000 años, está el Espíritu Santo enseñando lo mismo, enseñando en nuestros corazones lo mismo, que dejemos de ser egoístas, envidiosos, avaros, y que nosotros trabajemos en la sociedad y que trabajemos con la gente pudiente y les inculquemos los valores para que la gente también le reparta de lo que tiene, de lo que Dios les ha dado, les dé a los pobres. Porque pobres y ricos habrá todo el tiempo hasta que se acabe el mundo, hasta que sea el fin del mundo. Entonces, los pobres nunca van a dejar de ser, o sí serán porque Dios los bendice, pero pobres en lo físico, porque aquellos pobres que cuando se convirtieron al Señor se volvieron ricos, como nosotros hoy nos sentimos muy ricos en el Señor. ¿Por qué? Porque tenemos esa riqueza espiritual, y somos ricos porque Dios está respaldándonos. Dios nos ve, nos escucha, nos oye, hace milagros, señales, prodigios. ¿Qué es lo que Dios no hace? ¿No nos sentimos ricos por eso? Felices y contentos. Bendito el nombre del Señor. Y dice que en el verso 5, resaltando la obra de nuestro Señor Jesucristo, de todo lo que Él hizo, aquí iba a hacer, pero Él ya lo hizo. Dice, se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne, es decir, todo ser humano, juntamente verá la gloria de nuestro Dios. Esta promesa es no solamente para aquel entonces, para los que fueron participantes de haber visto trabajar al Señor Jesús en carne en la tierra, sino que esto es para hoy nosotros también. ¿Por qué? Porque dice, se manifestará la gloria de Dios. Nosotros hoy hemos visto manifestada la gloria del Señor en nosotros. Y dice, y toda carne o todo ser humano verá la gloria de Dios. Nosotros hasta ahora somos tan poquitos, sí, los que hemos conocido esta gloria de Dios. Somos poquitos. Decimos que hay en más de 60 países está ya la palabra del Señor, pero en algunos corazones, unos 4 corazones, 20 corazones, máximo por allá. En otros países habrá 80, en otros habrá 100 o 200. Eso es muy poquito para un país tan grande, pero nos consolamos, nos conformamos, nos sentimos orgullosos que, aunque sea tan poquito esos corazones en esos países, vemos que ellos están viendo la gloria de Dios. Nosotros aquí hemos visto la gloria de Dios, y yo he visto la gloria del Señor desde hace más de 50 años. Más de 50 años conozco la gloria del Señor. Entonces, este es el cumplimiento en este verso 5 de Isaías 40, que realmente
dice que Dios lo habló y Dios lo cumplió, porque Dios habla y Él cumple. Y antiguamente habrá mucha gente que lee la Biblia y dice, esto era para la antigüedad, esto era para ese entonces, ya hoy se acabó todo, ya hoy Dios no se manifiesta, ya hoy todo es obsoleto, la Biblia es obsoleta. Eso dirá la gente, pero eso no es así. Nosotros hoy tenemos a ese Dios vivo, su gloria se está manifestando, nosotros vemos el poder de Él. Él nos habla, Él nos promete, Él nos habla por profecía, por sueño y visión, por revelación. Y todo lo que Él habla lo cumple, nosotros lo vemos cumplido. Ese es el poder de Dios, la manifestación de Él. Entonces, esto fue lo que Pablo quiso destacar de nuestro Señor Jesucristo. Pasemos a Colosenses nuevamente. Y así el Señor Jesucristo, Pablo destacando la obra y la plenitud, la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso aquí, entonces, en este verso 9, porque ya leímos el 8, dice, porque en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O habita en Jesucristo toda la plenitud de Dios. Dice el 10, y vosotros estáis completos en Cristo. Él les estaba diciendo que aquella pueblo, aquella ciudad estaba gozando de todos los dones espirituales. Dice que ellos estaban completos en Él. El 11, en Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Nosotros ya hemos hablado de la circuncisión. En la antigüedad era una pequeña cirugía en el varoncito, en el niño, que se hacía porque Dios lo había ordenado. Pero luego, venido el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, dice que esa circuncisión es espiritual y es en el corazón. Así que aquí dice, en Cristo, en el verso 11, en Cristo fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo, dice. Cristo Jesús es el que circuncida. Y dice que Él, cuando nosotros creemos en Él y creemos que Él es Dios y que es el Hijo de Dios y que es Dios, entonces Él nos circuncida, nos quita ese cuerpo pecaminoso y nos transforma en un cuerpo sano, santo, justo, recto, perfecto para Dios. Nos quita esa tendencia pecaminosa y nosotros vivimos en santidad para nuestro Dios. Esa es la circuncisión, no practicar el pecado, pero es que el pecado, para dejarlo de practicar, no soy yo mismo que puedo hacerlo, sino es nuestro Dios, el Señor Jesucristo, el que hace ese milagro en nuestros cuerpos, nos transforma y nos quita todas estas cosas malas. Esa es la circuncisión. Entonces estaba aquí Pablo destacando esa obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, destacando la obra de Él, destacando que el Señor Jesucristo era el mismo Dios. Aquí en el verso 12 destaca el apóstol y dice, ustedes todos tienen que ser sepultados con Jesucristo en el bautismo. Les estaba resaltando aquí, era ya el bautismo en agua. Como podemos ver que nosotros en cada capítulo encontramos muchos temas, pero yo a esos temas trato de darle la explicación para que nada quede por el aire, para que todos podamos entender y comprender. Y dice entonces, resaltando al Señor, y les dice, bueno, ustedes tienen es que sepultarse con el bautismo en agua. ¿Qué es el bautismo en agua? Dice, en ese fuiste resucitados también con Cristo, mediante la fe. Entonces, ¿qué es eso de mediante la fe? La persona, hombre o mujer, cree en Jesucristo como el Hijo de Dios, como el mismo Dios y como el único camino que lleva a la vida eterna. Y como esta persona cree de esta manera, porque ahí le están predicando el evangelio, sucede que la persona dice, yo quiero entonces bautizarme, o ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Así preguntaban, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? ¿Qué haremos? Eso le preguntaban al apóstol Pedro. Entonces, Pedro, ¿qué dijo?
bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Es decir, bautícese en agua y crean que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él es el único camino que de ahora en adelante ustedes van a seguir. Ya no van a seguir por el camino de la ley de Moisés, van a seguir por el camino de Jesucristo. Y asimismo ustedes van a ser salvos. Si hacen de esta manera, serán salvos. Eso sucedió en aquella época y hoy también sucede. Que las personas hoy en día hemos venido de muchas religiones, aún venimos de religiones que aparentemente dicen ser cristianas, pero mentira. Por lo menos yo venía de una religión que era de idolatría. Entonces esa religión de idolatría y que cristiana, que era una religión que cristiana, que creía en Cristo, pero entonces a la vez es idólatra, ídolos. Entonces, ¿qué es eso? Yo tuve que convertirme en un Dios verdadero, invisible, en espíritu, creer en Jesucristo también invisible en espíritu, que es mi Salvador, y hacerme bautizar en agua para decirle a Él, yo me voy a bautizar en agua porque con esto me comprometo contigo a seguirte desde ahora. Y me comprometo y me bautizo en agua. Y bueno, eso fue lo que hice, eso es lo que hemos hecho, eso fue lo que hicieron aquí los primeros discípulos en la antigüedad. Dijeron, sí, vamos a aceptar a Jesucristo, por lo tanto nos vamos a mandar bautizar en agua. Es que el bautismo en agua es tan sencillo y a veces la gente lo toma como un cumplido y como por llevarle la idea a mi familia y no sé qué, y me mando a bautizar y después yo sigo mi vida de mundo y no vuelvo más a esa iglesia. Pues eso no le sirve de nada porque Dios todo lo está viendo. Y Dios quiere es que nosotros seamos perseverantes y fieles y sigamos. Bueno, seguimos aquí adelante en nuestros versos, que cada verso nos trae un tema tan interesante para aprender. Entonces dice aquí que ese bautismo en agua es un bautismo donde se refleja una muerte y resurrección, pero simbólica, es simbólico. El bautismo en agua que nosotros realizamos es simbólico. Dice que es muerte y resurrección, sepultado y resucitado con Dios. Es simplemente el compromiso que yo hago con el Señor. En el momento que me sumerjo al agua, muero y salgo del agua resucitada, porque me comprometí con el Señor que voy a seguirte, Señor, de ahora en adelante. Sigo este camino. Es eso lo que significa el bautismo en agua y que a Dios le agrada que nosotros hagamos ese compromiso tan bonito. Bien, y aquí dice, en el verso número 13, dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, es decir, les dice, y ustedes los que ya se bautizaron en agua, ya hicieron su compromiso con el Señor, entonces ahora ya el Señor les perdonó sus pecados que habían cometido en la antigüedad, porque de ahora en adelante su vida será diferente. Pues ahora en adelante, si usted sigue haciendo todos esos pecados atroces que haces, pues entonces el Señor ya tendrá que vérselas contigo. Pero bueno, entonces le dice el apóstol, ya ustedes se bautizaron en agua, sus pecados han sido perdonados. Y ya no se circuncidan, porque a ustedes lo llamaban incircuncisos, porque eran gentiles o extranjeros y ellos nunca se circuncidaban. Los que se circuncidaban eran únicamente los judíos o los israelitas. Entonces aquí dice, ustedes eran unos incircuncisos. Ahora, habiendo creído en Jesucristo y habiéndose bautizado, habiendo hecho ese compromiso, ahora ustedes ya son personas que pertenecen al pueblo de la circuncisión. Ya el Señor comenzó a circuncidar vuestro corazón, su corazón, para que ustedes ya sigan al Señor. Entonces, por eso dice el 13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, es decir, la física, la pequeña cirugía, Cristo les dio a ustedes vida juntamente con Cristo y les perdonó todos los pecados. ¿Y qué hizo el Señor en el verso 14? Cuando ellos hicieron este compromiso, cuando se bautizaron y comenzaron a recibir dones espirituales, dice, Dios, el Señor Jesús, anulando el acta de los decretos, anuló el acta de los decretos que era la ley de Moisés, anuló esa acta de los decretos, la ley de Moisés que había contra nosotros los gentiles, los incircuncisos.
que nos era contraria, y el Señor lo que hizo fue quitarla de en medio y clavarla en la cruz. Eso fue lo que hizo el Señor. Qué maravilla, qué milagro, que en la cruz del Calvario el Señor quitó el acta de los decretos, anuló la ley de Moisés y la clavó en la cruz del Calvario. Bendito el nombre del Señor. Y dice que de esa manera despojó a los principados y a las potestades, pero yo no sé si tendré tiempo porque me gustaría antes de eso leer en Efesios 2. Bueno, ustedes me sabrán perdonar el tiempo. Miremos Efesios 2, que hay algo muy importante que el apóstol, Efesios sigue más adelante o atrás. Atrás de Colosenses está Efesios, unos 3 libros atrás. En Efesios capítulo 2, porque es que vamos a hablar un poquito de la ley. Hablemos un poquito de la ley. ¿Qué fue lo que el apóstol quiso decir cuando dice anulando el acta de los decretos? Efesios 2, el verso 11 dice, el capítulo 2, verso 11. Dice, por tanto, dice el apóstol Pablo a los de Éfeso, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados sin circuncisión por la llamada, es decir, por los judíos, que ellos eran la circuncisión hecha con mano en la carne, la pequeña cirugía. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así era que andaba la humanidad en la antigüedad, sin Dios en el mundo. Solamente Dios tenía un pueblo, el pueblo de Israel, y del resto de naciones ellos andaban sin Dios y sin esperanza. No había para ellos nada. Entre ellos pues nos contamos nosotros también las generaciones de toda aquella gente que vivió sin Dios. Entonces dicen, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, es decir, vosotros los gentiles, y nos contamos nosotros también, que en otro tiempo estábamos lejos. ¿Y por qué nos contamos nosotros hoy? Porque nosotros tampoco no estábamos practicando el judaísmo ni pertenecíamos al pueblo de Israel. Entonces por eso digo que tanto ellos como nosotros estábamos viviendo la misma situación. Por eso los versos eran para ellos y para nosotros hoy. Entonces sigo leyendo. 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo, o nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, sin Dios, ahora el Señor Jesucristo nos acercó por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Verso 14, porque Jesucristo nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, de ambos pueblos. ¿Cuáles dos pueblos? El pueblo de Israel y el pueblo gentil, que cobija todas las naciones en todo el mundo. Eran los gentiles, ellos. Entonces dice, de esos dos pueblos hizo uno solo. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno solo, derribando, ¿qué fue lo que derribó? Una pared intermedia de separación. Y esa pared era invisible, derribando la pared intermedia de separación, porque era el pueblo de Israel el único que tenía derecho a que Dios les hablara, que Dios les manifestara, les hablara, les guiara, les orientara, les hiciera llamados de atención, hiciera milagros, señales, prodigios. Eran ellos los únicos. Y Dios decía, mi pueblo. Entonces todos los demás estaban excluidos. Y había una pared invisible de intermedio. Entonces eso era lo que se llamaba los incircuncisos y el circunciso. El que se circuncidaba. El verso 15, aboliendo en su carne, aboliendo es decir, anulando, quitando en su carne las enemistades que había entre la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Mire la obra maravillosa que nuestro Dios hizo con toda la humanidad, con todos los pueblos y con todas las naciones. Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, hizo un solo pueblo.
Y esa es la lucha que tenemos nosotros hoy. Bueno, pero no me voy a salir del tema. Vamos a seguir en Colosenses. Aquí en Colosenses, entonces, ahora sí ya vamos a comprender mejor cuando dice en el verso 14 que el Señor Jesucristo anuló el acta de los decretos que había sido en contra de nosotros y la quitó en medio y la clavó en medio de la cruz. El 15, y despojando a los principados, potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esos principados y potestades se está refiriendo a todas las fuerzas negativas de la naturaleza, lo que es el diablo y todo su ejército, millares de ejércitos de espíritus que tiene el diablo, y que el diablo ha trabajado en la tierra, en el planeta Tierra, está trabajando el diablo, metiéndose, o como dijéramos así, bueno, yo dije metiéndose vulgarmente, pero decía como incitando a todos los seres humanos para hacer cosas malas e irse en contra de Dios. Entonces, estas potestades, estos principados, hasta han poseído a los grandes gobernantes del mundo desde hace muchos miles de años atrás. Digamos que desde Adán y Eva, las potestades, los principados, dice que ellos vinieron a habitar en los grandes hombres, en gobernantes, reyes, presidentes, gobiernos, como se llame en el mundo, los gobernantes, los principales. A todos vino estas fuerzas y los poseen, y cada uno de ellos entonces empieza a gobernar y a manejar su imperio a su manera, o su territorio, o su país, o su república, como se llame. Empieza a manejarla a su antojo, sin Dios y sin esperanza, sino apartados del poder divino, de la misericordia de Dios, o de la voluntad de Dios, o la ayuda de Dios también. Entonces, esos principados y potestades, pongamos un ejemplo, en esa vez estaba el Imperio Romano, que dice que gobernó 500 años el Imperio Romano en casi todo el mundo. Entonces, ¿qué era? Que aquellos principados y potestades del diablo con todos sus espíritus habían poseído a toda aquella gente y gobernaban, y por eso hacían tanto mal, tanto daño, tanta esclavitud, tanta muerte, tanta sangre derramada, tantos sacrificios, tantas cosas que se ven, que aún hoy en día en la historia cuenta. Entonces todo eso es lo que hacían, y hoy es igual. Hoy en día están estos principados y potestados también, están hoy trabajando en los corazones, en la vida de la gente que no tiene a Dios, en la vida de la gente que no tiene el poder de Dios, la voluntad de Dios, la mano de Dios. Así que desde esa época, cuando dice que el Señor Jesucristo despojó a los principados y a las potestades, dice que en ese tiempo la muerte reinaba. El diablo era el rey, y el Señor Jesús luchó contra el diablo y luchó contra la muerte, y por eso dice que cuando Él murió, Él resucitó, porque luchó contra la muerte, la venció y resucitó. Y en la cruz del Calvario venció al diablo también, porque tenía todos sus esclavos. Entonces dice que lo venció. Y Él dice, ahora en adelante ya tú no tienes tanto poder de irte contra la humanidad sin mi permiso, porque yo estoy ahí. El Señor Jesús, nuestro Dios, está ahí, atento para ayudarnos a todos aquellos que quieran clamar al Señor, convertirse a Dios. Entonces Dios entra a ayudarles y a liberarlo y a guardarlo y a protegerlo de las garras de ese enemigo. Porque ese enemigo pone trampas en todo, en el cuerpo, en las enfermedades, en los accidentes, en la pobreza, en la miseria, en accidentes, y pone trampas también en gobiernos. Y entonces la gente sufre, el pueblo sufre. Es eso lo que hace el enemigo. Y si todos creemos en Dios, en el Señor Jesucristo, y le clamamos y buscamos al Señor en espíritu, en verdad, porque Él es invisible, Él es espíritu, entonces, ¿qué hace el Señor? Hace lo mismo aquí, despoja a esos principados y potestades para que no vengan contra nosotros a hacernos sufrir. Porque los seres humanos realmente no tienen la culpa, ellos ni se dan cuenta que son poseídos por espíritus malos de ambición, de maldad, de orgullo, de envidia, de secuestro, de violaciones, de estafas,
Bueno, quédese yo, ¿cómo voy a enumerar tantas cosas que hay, malas, en las cuales esos potestades y esos principados toman a las personas y actúan de esa manera? ¿Y quién sufre? Las víctimas, los otros seres sufren. Pero aquí tenemos la lucha, esa es la lucha que tenemos nosotros también. Entonces nosotros tenemos a ese enemigo que puede venir contra nosotros a perseguirnos de una forma u otra, pero tenemos al Señor que le clamamos y Él nos guarda y nos protege. Entonces viene el enemigo con alguien, entra en un hombre y dice, te voy a matar y a ti te voy a quitar la vida. Entonces el Señor me dice, no te preocupes que Él no va a hacer nada contra ti, te guardaré. Entonces llega el Señor y al otro lo entorpece, lo enceguece, hace algo ya y se acabó el problema y se le olvidó de que había amenazado que iba a quitar la vida. Es eso. Así es la forma como Dios trabaja. No, Dios trabaja de miles de maneras y tenemos miles de testimonios de la forma como el Señor ha trabajado en contra de todas estas principados y potestades, de tal manera que a nosotros nos falta mucho tiempo para contar, para narrar y contar toda esa grandeza de nuestro Dios. Así que nuestro Dios desde ese tiempo, 2000 años para acá, el Señor Jesucristo es el que ha estado al tanto de almas sedientas de Dios, almas que quieren buscar a Dios, convertirse a Él. Y aquí seguimos, entonces por eso y aquí seguiría otro tema, pero no tenemos tiempo, así que voy aquí lo leo, pero en otra enseñanza voy a tocar ese tema también porque es muy interesante. Entonces estamos aquí cuando Él dice que el Señor Jesucristo despojó en la cruz del Calvario a las potestades de los principales, dice, los clavó en la cruz. Dice, por tanto, nadie los juzgue a ustedes que se han convertido al Evangelio. Ustedes no eran judíos antes, ahora eran gentiles, ahora ya son cristianos. Ya nadie los juzgue ni los critique ni se burle de ustedes porque en obligarlos a comidas especiales, bebidas especiales, días de fiesta especiales, días de luna nueva, días de reposo como era el sábado. Les dije, nadie tiene por qué obligarlos a ustedes a cumplir estas cosas, porque todo esto ya pasó, todo esto fue anulado por Cristo en la cruz del Calvario. El día de reposo sábado ya se puede trabajar. El que quiera trabajar, trabaje, y el que no quiera trabajar, no trabaje. Pero ya no es una obligación como en la antigüedad, que era obligación. En las comidas había unos animales que no se podían comer, por ejemplo el cerdo. Ahora ya se puede comer el cerdo porque eso era un simbolismo, una sombra del futuro. El cerdo significaba la gente que vivía en pecado. Y como el Señor Jesús perdonó y la gente se convierte a Dios, entonces ya deja de ser cerdo en cierta manera y ya es una persona santa para Dios. Entonces el Señor dijo, ya pueden comer todos los animales, porque yo los había prohibido, era para simbolizar, que simbolizaba el pecado y la inmundicia que la humanidad estaba cometiendo, o el pueblo de Israel. Y en cierta manera el Señor limpió, dice, todo lo que yo limpié ya no lo llamen inmundo, ya no existen animales inmundos, sino que ya ustedes pueden comer lo que quieran, lo que deseen. Entonces por eso vemos que ya hay una libertad para lo de los animales. Lógico que eso es cuestión de gusto, que imagínense que yo no podría comer serpiente y en algún país comen serpiente. No es pecado, pero yo no como, porque no estoy acostumbrada. Bien. Pero no porque sea pecado, eso no es pecado. Bien, entonces aquí ya dice que nadie tiene que juzgar a la gente y si trabaja el día sábado o no trabaja, ya no es obligación. Tampoco los días de fiestas ni las lunas nuevas, a eso no hay que ponerle ninguna importancia porque eso no vale nada. Lo único que vale es que vivamos en santidad, que no practiquemos el pecado delante del Señor. Y dice el 17, todo eso era la sombra de lo que había de venir. ¿Y qué fue lo que vino? Cristo a morir en la cruz del Calvario y a dar vida nueva y transformación al ser. Dice, pero el cuerpo es de Cristo, nadie los prive de vuestro premio de ser salvos, nadie los obligue, que también es otra enseñanza aparte que daré muy pronto. Dice, nadie los obligue a que ustedes le rindan culto a los ángeles. Cuídense, nadie tiene por qué rendirle culto a los ángeles. Y esto de los ángeles pues es algo en lo cual estaría después
hablándoles claramente sobre la prohibición que hace Dios de estarle rindiendo culto a los ángeles o rezándoles u orando o pidiéndole a los ángeles, nada de eso. Entonces dice que todo eso sobra, dice que se entremete en lo que no ha visto y que es una vanidad, dice vanamente hinchado por su propia mente carnal, inventos de la gente, inventos del que el diablo le puso a la persona en su mentalidad, inventarse todas estas cosas. Todo esto hay que apartarlo, hay que dejarlo. Dice, ustedes tienen es que estar haciéndose o adheriéndose a la cabeza que es Cristo Jesús. Dice, y sean nutridos por todas las coyunturas espirituales, ligamentos espirituales y creciendo en el sentido espiritual con ese crecimiento que da Dios en sus vidas espirituales. Eso es lo que el Señor, es lo que el apóstol habla, porque todo esto Dios se lo dio y realmente nosotros vemos que vivimos nosotros hoy todas estas cosas maravillosas en el Señor. Entonces dice aquí, si habéis muerto con Cristo, en cuanto a esos rudimentos del mundo, a todas esas de la ley, todas esas costumbres y prohibiciones, les dice, eran rudimentos, ya eso hay que dejarlo. Dice, no vivan de esta manera, sométanse, ni se sometan a estos preceptos de que no manejen, no gusten, no comen, no tocan, no hagan, no hay, les repite, ahí repite otra vez lo de la ley. El verso 22, en conformidad a mandamientos, doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Dice, tales cosas a la verdad ciertamente tenían buena reputación en la antigüedad porque era como la sombra de lo que había de venir al futuro en ese culto voluntario. Pero lo importante de ahora es ¿qué? Lo importante de ahora es seguir el camino del evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo, porque mire todo lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho, nuestro Dios, haciéndose hombre y viviendo entre los humanos, hizo esa obra maravillosa y Él quiere que el hombre sea feliz. Él quiere que el hombre sea feliz, la mujer sea feliz, porque conocer a Dios es lo más hermoso que nosotros podemos encontrar en la vida. Los invito a todos ustedes para que lean la Biblia, los que nunca han leído Biblia, lean la Biblia y confíe en Dios. Pero en el Dios invisible, en el espiritual. No vaya a inclinarse por allá al pie de una piedra o un árbol, ni nada de esas cosas, una estatua, quien quiera que sea, un cuadro, una pintura, no. Es un Dios invisible. Cierre sus ojos, levanta sus manos al cielo y cierra sus ojos y clame a Dios invisible, verá que le contesta y lo bendice. Que Dios les bendiga, los amo. Vamos a orar. Bendito el Señor. Poderoso nuestro Dios, Padre Celestial, gracias mi Señor, nuestro Dios que hizo los cielos y la tierra, nuestro Dios verdadero que nos enseñaste desde la antigüedad, enseñaste los caminos perfectos. Y asimismo, Señor, en todo el recorrido de la Biblia, vemos cómo tú levantaste muchos hombres, muchos personajes, que pregonaron tu palabra, hicieron tu voluntad, te amaron. Y tú los usaste como instrumentos para hacer maravillas y milagros, para hacer muchos prodigios entre el pueblo. Y tú, mi Señor, levantaste tus profetas para dar muchas promesas hermosas para el futuro. Y ese futuro nosotros lo estamos hoy viviendo, lo estamos disfrutando, Señor. Y sabemos que tú eres el mismo, tú no cambias. Para ti no existe la moda, para ti no existe la tecnología ni la ciencia, nada existe, Señor, porque tú eres el mismo ayer y hoy, y serás el mismo siempre. Todo lo sabes, todo lo puedes. Y tú le has dado capacidades al hombre, inteligencia, para que descubra muchas cosas hermosas que hay en el planeta. Gracias, mi Señor, pero lo principal que tú quieres es que nosotros sigamos tu camino, sigamos adelante en el camino de la perfección y que cambiemos, que nuestro corazón cambie y que te amemos siempre con todas nuestras fuerzas. Padre Santo, gracias, gracias, Señor.
Tiempo, Señor, nos falta para decirte tantas cosas maravillosas. Pero por ahora, mi Padre, te pido, Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, que extiendas tu mano poderosa, misericordiosa, y que hagas maravillas, milagros y señales en muchas personas, hombres, mujeres, niños, ancianos. Que tú extiendas tu mano a cada uno de ellos y los sanes, los limpies, los libertes. Ellos te piden a ti por la sanidad, por la liberación. Ellos te claman a ti por justicia, para que tú los ayudes a resolver problemas, dificultades, asuntos, controversias, pleitos en sus hogares, en las familias, separaciones, el desamor, las infidelidades. Sufren hombres y mujeres por infidelidades, por todas estas cosas, Señor, y ellos te claman, ellos te piden a ti. Señor, bendice a cada uno, dales esa bendición, esa prosperidad, ese triunfo, esa paz, esa felicidad. Dales gozo, dales alegría. Y quita, Señor, todas esas trampas del maligno, de esas potestades de los aires, las potestades de los abismos que vienen, Señor, a hacernos sufrir, vienen a poseernos, a poseer a los hombres, a las mujeres, niños de todas las edades, a hacer maldad para que suframos, para que vivamos en tristeza, en amargura, para que no te sigamos. Pero aquí estamos, Señor, luchando con tu ayuda, porque hemos conocido tus caminos, hemos conocido tu palabra y sabemos que tú existes, que tú eres ese Dios poderoso y que tú nos contestas. Gracias, Señor, porque tú te has manifestado en medio de nosotros. Por eso nos sentimos orgullosos de ti, nos sentimos orgullosos de tu existencia y no nos da vergüenza publicar a los cuatro vientos que tú existes. Gracias, eterno Dios, gracias por oírme, Señor. Gracias por hacer milagros y señales en todas aquellas personas. Gracias, Padre Santo, en el nombre glorioso de tu Hijo, Jesucristo de Nazaret. Padre Santo, también te pido, Señor, que tú quites las maldiciones, las brujerías y las hechicerías. Tú sabes que todo eso abunda, mi Señor, abunda entre la gente, que toda la gente diariamente acuden donde brujos, espiritistas a hacer maldades, hacen maldades en sus mismas viviendas, comienzan a trabajar haciendo brujerías. Te pido, mi Señor, que tú seas cortando y quitando todas estas cosas y seas tú guardando y protegiendo a tus hijos, a aquellos que han tomado la decisión de seguir tus caminos. Bendice a todos aquellos que te claman y te piden, mi Padre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Bendito tu nombre para siempre. Cantemos el coro 135, procura con diligencia. Procura con diligencia presentarte a Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte a Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Gloria a nuestro Dios, gracias al Señor. Gracias, mis queridos hermanos y hermanas, que mi Dios les bendiga a todos. Para los niños, el besito acostumbrado, y para todos ustedes un abrazo fuerte. Los amo, gracias.